Sonia Restrepo confirmó sin convertirlo en espectáculo que el secreto más duro de su matrimonio con Jason Jiménez no era una traición escondida en la sombra, sino un pacto tan directo como incómodo. Ellos no se prometieron fingir felicidad para sostener una foto perfecta. Se prometieron seguir juntos solo mientras la relación todavía tuviera verdad, hogar y paz. Esa frase cambia por completo la manera de mirar su historia, porque detrás del cantante que llenaba escenarios, detrás del hombre que sonreía ante miles de personas, había una pareja que había decidido hablar de frente sobre lo que muchas familias callan, por miedo, por orgullo o por apariencia. Lo que impacta no es que Jason haya sido famoso. Lo que impacta es que él mismo llegó a admitir que no era un hombre perfecto, que no había sido un santo, y que aún así, Sonia permaneció en el centro de una vida familiar que no se sostenía con cuentos bonitos, sino con decisiones difíciles. En una industria donde muchas parejas venden una imagen impecable, ellos parecían haber entendido algo más crudo. El amor no sobrevive porque nadie se equivoque. Sobrevive cuando dos personas saben exactamente qué están dispuestas a perdonar, qué están dispuestas a reconstruir y qué no van a permitir que la fama les quite. Durante más de 12 años, Sonia Restrepo no fue solamente la esposa del artista. Fue la mujer que vio a Jason antes de que muchos lo vieran como una figura nacional. Fue la compañera que conoció al hombre que venía de luchar, de cantar, de insistir, de buscar un lugar en la música popular colombiana cuando todavía no existían los titulares, las giras internacionales, ni los escenarios repletos. Esa diferencia es clave porque Sonia no llegó a su vida cuando todo estaba resuelto. Llegó cuando todavía había camino, incertidumbre, sacrificio y una ambición enorme por demostrar que aquel joven podía convertirse en una voz poderosa dentro de Colombia. El pacto marital que hoy vuelve a ponerse en el centro de la conversación no nació en una casa de lujo ni en una alfombra roja. Nació de la vida real. Nació del desgaste que trae la distancia de los viajes, de los conciertos, de los rumores de las noches, lejos de casa, y de la presión de ser una figura pública. Jason podía cantar ante multitudes, pero al final tenía que volver a la pregunta que ningún aplauso responde. ¿Qué clase de esposo era cuando se apagaban las luces? ¿Qué clase de padre era cuando la agenda le exigía estar en otro lugar? ¿Qué clase de hombre estaba dispuesto a ser cuando su familia necesitaba algo más que canciones y promesas? Sonia entendió desde el principio que casarse con un artista no significaba entrar en un cuento de hadas. Significaba convivir con horarios impredecibles, con llamadas a cualquier hora, con fanáticos que querían acercarse demasiado, con entrevistas que abrían puertas íntimas, con rumores que podían romper la tranquilidad de una casa en cuestión de minutos. Pero también significaba ver al hombre detrás del nombre, el hombre que se emocionaba hablando de sus hijos, el hombre que repetía que su familia era su prioridad, el hombre que podía cometer errores pero que sabía que el hogar era el lugar que no podía abandonar sin destruir una parte esencial de sí mismo. Por eso el detalle más fuerte no está en una frase aislada, sino en la forma en que Sonia eligió vivir esa historia. Ella pudo buscar los reflectores, pudo convertirse en protagonista diaria de titulares, pudo usar el nombre de Jason para construir una exposición permanente. Pero durante años eligió otra ruta. Se mantuvo lejos del ruido, cuidó su vida privada y dejó que el cantante fuera quien hablara del amor que sentía por ella y por sus hijos. Esa discreción no fue debilidad. Fue una forma de proteger lo único que todavía podía ser suyo en medio de un mundo que quería opinar sobre todo. En esa familia había 3 nombres que explican mucho más que cualquier rumor: Camila, Taliana y Santiago. Camila llegó a la vida de Jason como hija de Sonia, pero él la abrazó como propia. Ese detalle no es menor porque revela una dimensión que muchas veces se pierde cuando se habla solo de fama
y escándalo. Jason no se limitó a amar a Sonia. También aceptó una historia que ya existía antes de él. Se vinculó con una niña que necesitaba presencia, cuidado y figura paterna. Con el tiempo ese lazo se volvió una parte central de su identidad familiar. Taliana nació en marzo de 2018 y se convirtió en otra razón para que Jason hablara de futuro. Santiago el Menor llegó en julio de 2024, en una etapa en la que la carrera del cantante estaba creciendo con fuerza y su agenda parecía cada vez más exigente. 3 hijos, 3 edades, 3 formas distintas de recordarle a un artista que el éxito no se mide solo por entradas vendidas, ni por canciones coreadas. Se mide también por la capacidad de volver a casa, mirar a los ojos a los tuyos y aceptar que ninguna multitud sustituye la responsabilidad de ser padre. La historia de Sonia y Jason se vuelve más intensa cuando se entiende que su relación no estaba construida sobre una fantasía de perfección. Él no intentó venderse como el esposo ideal. Reconoció fallas, reconoció límites, reconoció que el amor cambia con los años. Esa confesión, lejos de cerrar la historia, la abrió, porque muchas parejas terminan destruidas, no por la falta de amor, sino por la imposibilidad de decir la verdad. Jason y Sonia parecían haber llegado a una conclusión dolorosa. Para seguir juntos tenían que dejar de actuar como si no existieran heridas. En esa confesión aparece una palabra que pesa más que cualquier escándalo: felicidad. El pacto no era quedarse juntos a cualquier precio. No era soportarlo todo por los hijos. No era resistir por la imagen pública. No era fingir para que nadie hablara. Era seguir mientras ambos sintieran que la relación todavía tenía sentido. Esa idea puede parecer fría, pero también puede ser una forma muy adulta de amor. Porque una promesa no vale mucho si se convierte en cárcel. Y una familia no se protege mintiendo todos los días frente a una cámara. La contradicción es que Jason vivía de cantar emociones profundas, pero su propia vida sentimental estaba llena de zonas difíciles. En sus canciones millones, escuchaban dolor, orgullo, despecho, promesa, arrepentimiento y deseo de volver a empezar. En su casa esas mismas palabras no eran poesía, eran vida cotidiana. Sonia no era una espectadora de esas letras. Era parte de la historia real que existía detrás de muchas noches, de muchas ausencias y de muchas conversaciones que probablemente nadie escuchó. El público veía al artista en tarima. Sonia veía al hombre cuando la tarima se acababa. Esa diferencia cambia todo. Para los fanáticos, Jason podía ser una voz que curaba heridas. Para Sonia, era un compañero con virtudes y defectos concretos. Un hombre capaz de ternura, pero también de fallas. Un padre amoroso, pero también un artista absorbido por una carrera enorme. Un esposo que hablaba de compromiso, pero que también admitía no haber sido perfecto. Esa mezcla es la que vuelve su matrimonio tan humano y tan difícil de resumir en una sola palabra. La fama no llegó sola. Llegó con dinero, contratos, viajes, equipos de trabajo, presión comercial y una exposición cada vez más grande. En 2024 Jason ya había demostrado una fuerza impresionante al llenar escenarios importantes y al consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la música popular. En 2025, su nombre siguió creciendo con la expectativa de grandes conciertos y nuevos retos. Pero mientras el país veía al artista subir, Sonia vivía la otra parte de esa subida. La parte silenciosa, la que se paga con soledad, espera y preocupación. Una casa puede tener comodidades y aún así sentirse vacía si uno de los dos vive siempre en movimiento. Una relación puede tener amor y aún así llenarse de grietas si la conversación honesta llega tarde. Por eso el secreto que Sonia confirmó o dejó ver no debe entenderse como un simple titular de entretenimiento.
Es la radiografía de una pareja que intentó encontrar una regla propia para sobrevivir, no una regla bonita, no una regla perfecta, una regla posible. Seguir juntos si todavía había felicidad, mirarse sin máscaras, aceptar que el amor necesitaba verdad para no pudrirse por dentro. La primera vez que Sonia habló de cómo se conocieron la historia, tuvo un tono mucho más ligero. No empezó como una tragedia ni como un escándalo. Empezó con el gesto de un hombre que se acercó, que quiso bailar, que buscó abrir una conversación. En ese comienzo había algo sencillo, casi inocente, muy lejos de los titulares que años después rodearían sus nombres. Esa es la parte que más duele cuando se mira hacia atrás. Toda historia grande empieza con algo pequeño. Una mirada, una charla, una salida, una confianza que poco a poco se convierte en hogar. Pero el hogar de ellos no fue una postal quieta. Fue una construcción en movimiento. Mientras Jason escalaba en la música, Sonia tenía que sostener una vida familiar que no siempre podía esperar a que el artista terminara una gira. Las niñas crecían. Luego llegó Santiago. Las decisiones aumentaban. Las responsabilidades también. Y en medio de eso, el matrimonio seguía enfrentando la pregunta más incómoda. ¿Qué se hace cuando el amor existe, pero no alcanza por sí solo? ¿Qué se hace cuando hay errores, pero también hay historia? ¿Qué se hace cuando una familia no quiere romperse, pero tampoco quiere vivir de apariencias? La respuesta de ellos fue ese pacto. Una especie de acuerdo íntimo donde la felicidad pesaba más que el miedo al qué dirán. Eso explica por qué la historia no debe contarse como si Sonia hubiera sido una mujer ciega o ingenua. Al contrario, la fuerza de Sonia parece estar justamente en haber entendido la realidad sin necesidad de gritarla. Ella no necesitó convertir cada dolor en un comunicado. No necesitó exponer cada conversación. No necesitó salir a pelear por una imagen. Su silencio muchas veces pareció más fuerte que cualquier declaración. Jason, por su parte, tampoco parecía desconocer la gravedad de sus palabras. Cuando un artista dice públicamente que no ha sido un santo, no está lanzando una frase sin consecuencia. Está abriendo una puerta. Está aceptando que su vida privada no fue perfecta. Está dejando que el público vea una grieta. Y esa grieta puede hacer caer una imagen o puede volverla más real. En su caso, la confesión mostró a un hombre que no quería presentarse como impecable, sino como alguien que había fallado y que aún así quería cuidar lo que tenía en casa. La pregunta que queda flotando es ¿por qué Sonia siguió ahí? Y la respuesta no puede reducirse a una sola causa. Siguió porque había historia. Siguió porque había hijos. Siguió porque había amor. Siguió porque tal vez también hubo conversaciones, arrepentimientos, límites y nuevas promesas. Siguió porque nadie desde afuera conoce el peso exacto de lo que se vive dentro de una casa. Y siguió sobre todo porque su vínculo con Jason no era una noticia de un día. Era una vida compartida durante más de 12 años. Cuando se habla de 12 años, se habla de miles de mañanas de celebraciones, de discusiones, de llamadas, de cumpleaños, de enfermedades, de decisiones sobre los hijos, de viajes, de regresos y de silencios. Ninguna relación tan larga se explica solo con una frase polémica. Pero una frase puede revelar el centro del conflicto. En el caso de Jason y Sonia, ese centro parece haber sido la tensión entre el amor y la libertad, entre la familia y la fama, entre la lealtad y la imperfección. El público suele exigir a los famosos una pureza que casi nadie practica en privado. Quiere canciones de despecho, pero castiga las heridas reales. Quiere confesiones, pero luego convierte cada confesión en juicio. Quiere historias intensas, pero no tolera que esas historias tengan contradicciones. Por eso la vida de Sonia y Jason resulta tan atractiva para una narrativa de YouTube. No porque haya que destruirlos, sino porque en su historia aparece una verdad incómoda. Muchos matrimonios no se sostienen porque todo esté bien.
Se sostienen porque dos personas deciden revisar una y otra vez si todavía vale la pena quedarse. Y en esa revisión, Sonia parecía tener un papel decisivo. No era solo la mujer que esperaba. Era la madre que organizaba, que contenía, que protegía. Era la compañera que conocía detalles que el público jamás conocerá. Era la persona que podía distinguir entre el personaje y el hombre. Para millones, Jason era el cantante de voz potente. Para ella, era el padre de sus hijos, el hombre que un día llegó a su vida, el compañero con quien planeó una boda, el ser humano con virtudes y sombras. La boda es otro punto que añade tensión emocional. Jason y Sonia tenían planes de casarse formalmente, y ese detalle se volvió más doloroso después de su muerte. Porque no se trataba solo de una ceremonia. Era una forma de cerrar un ciclo, de afirmar públicamente un vínculo que ya existía en la práctica familiar. Pero la vida no siempre espera a que las personas ordenen sus promesas. A veces corta la historia antes de que el vestido esté listo, antes de que la fecha llegue, antes de que los hijos vean lo que sus padres imaginaron. El 10 de enero de 2026, todo cambió. Jason Jiménez murió a los 34 años en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, entre la zona de Paipa y Duitama, cuando se dirigía hacia Antioquia para cumplir una presentación. La noticia golpeó a Colombia porque no se trataba solo de un cantante en ascenso. Se trataba de un hombre joven, padre de 3 hijos, esposo de Sonia, dueño de una historia de superación que muchos sentían cercana. En cuestión de horas el pacto, las canciones, las promesas y los planes de boda quedaron atravesados por una ausencia definitiva. Ese día, Sonia dejó de ser solamente la esposa de un artista famoso. Se convirtió en la mujer que debía enfrentar una pérdida pública sin dejar de vivir un duelo privado. Esa diferencia es brutal. Una viuda común puede llorar en silencio. Sonia tuvo que llorar mientras miles de personas hablaban, compartían videos, repetían noticias, buscaban detalles, especulaban y convertían el dolor de su familia en conversación nacional. Y aún así, ella siguió intentando sostener lo más importante: sus hijos, su memoria, su dignidad. Después de la muerte de Jason, cada palabra relacionada con Sonia adquirió otro peso. Lo que antes podía parecer una confesión marital polémica, después se convirtió en una pieza dolorosa de una historia incompleta, porque ya no había posibilidad de una nueva entrevista para aclararlo todo. Ya no había una próxima conversación pública donde Jason pudiera explicar con calma qué quiso decir, qué había cambiado, qué le debía a Sonia, qué esperaba de su familia. La muerte dejó preguntas suspendidas, y cuando una historia queda suspendida, el público suele llenar los vacíos con imaginación. Por eso es necesario contar esta historia con cuidado. No convertir a Sonia en víctima pasiva. No convertir a Jason en villano simple. No reducir 12 años a un secreto. No usar a los hijos como adorno emocional. La fuerza del relato está en mostrar una familia real, con amor real, con errores reales y con una pérdida real. Una familia que no encaja en el molde de perfección que el entretenimiento suele vender. Una familia que se construyó entre la música, la fe, la ambición, los tropiezos y la necesidad constante de volver a elegirse. Sonia también tuvo su propia historia antes de Jason. Fue madre joven. Conoció responsabilidades fuertes desde temprano. Eso ayuda a entender por qué su carácter no puede leerse como fragilidad. Una mujer que ha enfrentado la maternidad joven aprende pronto que la vida no espera. Aprende a decidir. Aprende a cargar. Aprende a proteger. Cuando Jason llegó a su vida y aceptó a Camila como parte de su corazón, no solo estaba entrando en una relación sentimental, estaba entrando en una estructura afectiva que ya tenía historia, heridas y necesidades. Ese gesto de Jason con Camila se volvió uno de los elementos más humanos
de su legado familiar. Porque cualquier hombre puede enamorarse de una mujer. No cualquiera decide asumir con amor a una hija que no lleva su sangre. Ese punto permite mirar a Jason con más complejidad. Sí fue un artista que reconoció errores. Sí fue un hombre envuelto en la presión de la fama. Pero también fue alguien que construyó lazos, que ejerció un papel paterno, que hizo sentir a Camila parte de su vida. En una historia honesta, todas esas verdades deben convivir. El secreto marital entonces no se trata solo de una infidelidad admitida o insinuada. Se trata de una filosofía de pareja. Una manera de decir que el matrimonio no se sostiene por miedo, sino por decisión. Y esa decisión, en el caso de Sonia y Jason, tuvo un costo emocional enorme. Porque decidir quedarse no significa no sufrir. Decidir perdonar no significa olvidar. Decidir proteger la familia no significa aceptar cualquier cosa. Significa negociar con el dolor, con la memoria, con la esperanza y con los límites personales. Los seguidores de Jason pueden sentirse divididos al escuchar esta historia. Algunos lo verán como un hombre sincero que tuvo el valor de no fingir pureza. Otros se preguntarán cuánto tuvo que soportar Sonia. Otros pensarán en los hijos y en lo difícil que debe ser crecer rodeados de una fama que nunca pidió permiso. Pero más allá del juicio hay algo evidente. Esta historia toca una fibra profunda porque habla de algo que muchas familias conocen. La diferencia entre amar a alguien y convivir con sus fallas. La diferencia entre una promesa pública y una conversación a puerta cerrada. En el mundo de la música popular, Jason se ganó un lugar cantando historias de orgullo, herido amor difícil y lucha personal. Su público conectaba con él porque no sonaba distante. Sonaba como alguien que conocía la calle, la pérdida, el deseo de salir adelante y la necesidad de demostrar valor. Ese mismo tono aparece en su vida con Sonia. No hay lujo que borre el origen. No hay escenario que elimine las deudas emocionales. No hay éxito que convierta automáticamente a un hombre en esposo perfecto. Sonia, en cambio, representaba el punto de equilibrio. Mientras Jason iba hacia el ruido, ella parecía sostener el silencio. Mientras él enfrentaba entrevistas, conciertos y cámaras, ella protegía la intimidad. Mientras él era observado por el país, ella se encargaba de que la casa no quedara reducida a un titular. En una relación así, el silencio no siempre es ausencia. A veces es trabajo invisible. A veces es la forma más difícil de amor, porque nadie aplaude a quien sostiene desde atrás. Pero ese trabajo invisible también duele. Duele cuando el nombre de tu esposo se convierte en propiedad de todos. Duele cuando la gente cree tener derecho a opinar sobre tu matrimonio. Duele cuando una confesión íntima se vuelve frase viral. Duele cuando debes procesar errores privados bajo la mirada de desconocidos. Y duele todavía más cuando después de todo eso, la muerte llega y convierte cada discusión pendiente en una conversación imposible. La pérdida del 10 de enero de 2026 no cerró la historia de Jason y Sonia. La transformó. Desde ese día, todo lo que se diga sobre su matrimonio debe pasar por una realidad inevitable. Ya no se habla de una pareja que puede sentarse a responder preguntas. Se habla de una mujer que quedó con recuerdos, hijos y una memoria pública que no siempre puede controlar. Se habla de 3 niños que crecerán escuchando canciones de su padre y también comentarios sobre su vida privada. Se habla de un legado que mezcla música, familia y heridas. Por eso el relato debe avanzar sin morbo. El impacto está en la verdad emocional, no en exagerar el dolor. Sonia no necesitó gritar para que el país entendiera que su vida había cambiado. Su sola presencia después de la tragedia bastaba para mostrar el peso de la ausencia. Una silla vacía, un nombre repetido en canciones, un hijo pequeño que apenas empezaba su vida, 2 hijas que ya podían entender mucho más.
Una madre obligada a responder por todos mientras su propio corazón seguía roto.